Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto para nosotros estar en este lugar, compartir con ustedes esta actividad. Gerardo Caballero y yo venimos de Rosario, y Javier obviamente es local. Les quería comentar de que esta actividad la hemos organizado en el marco de la Academia de Arquitectura y Urbanismo, que es un organismo a nivel nacional que nuclea a 31 profesionales de distintos lugares del país, al cual hemos sido incorporados y pertenecemos a esa institución. Así que hemos decidido, por pedido de la misma academia, organizar esta actividad que hemos denominado el paisaje fluvial, problemáticas comunes entre Rosario y Santa Fe. Esta actividad se organizó en colaboración con el Colegio de Arquitectura y Urbanismo Provincial y con los dos colegios, Distrito 1 y Distrito 2, así que bueno, le agradecemos mucho a Victoria Angonchel y a María Laura por ayudarnos con toda esta organización. Cuando empezamos a pensar la actividad con Gerardo y con Javier, decidimos tomar esta temática porque valorábamos 4 cuestiones que me gustaría explicitar. La primera de ellas tiene que ver con que es la primera actividad que desarrolla la academia en el interior del país, es decir, en un intento de federalizar su accionar. Decidió algo que valoramos y agradecemos particularmente, iniciar una serie de seminarios, jornadas en distintos lugares del país, y nos parece muy importante esto para acercar a los profesionales de todo el interior distintas visiones, y la función de la academia es justamente dar a conocer nuevas perspectivas de la disciplina, generar discusiones, reflexiones sobre distintos temas, y nos parece que es una modalidad muy importante la que se ha iniciado justamente en este año. La segunda valoración tiene que ver con el porqué de elegir este tema. Este tema, el paisaje fluvial, interesa particularmente a las 2 áreas metropolitanas, Rosario y Santa Fe, porque están atravesadas por cursos de agua, y el agua moldea el suelo y produce impactos tanto en el territorio como produce las alteraciones que se producen sobre los sistemas fluviales, afectan también al territorio. Y nos parece que en el caso de Rosario, el área metropolitana, originalmente denominada como el Pago de los Arroyos, está atravesada de norte a sur por 9 cursos de agua, que tienen una implicancia muy fuerte en cada una de las localidades, porque los cursos constituyen límites distritales entre las localidades, pero más que eso, más que dividir, en realidad unen a las localidades, porque se transforman cada uno de estos cursos de agua en temáticas comunes, en temáticas de proyecto, ¿no? Algo muy interesante. Un área metropolitana que tiene una complejidad enorme por la presencia del agua, por la presencia del Paraná, que da lugar a 39 conformaciones portuarias e industriales que se asientan sobre el Paraná y que van generalizando, van conformando un paisaje muy complejo de alternancia entre actividades productivas, actividades residenciales y hasta áreas de desarrollo, de nuevo desarrollo, o espacios públicos frentistas al río. En el caso de Santa Fe, creo que más complejo aún todavía, porque unido también por el Paraná, en el caso de Santa Fe, todos ustedes saben muy bien, asentado sobre la laguna Setúbal, pero vinculada con Paraná, que genera una nueva complejidad para el área metropolitana, Paraná sobre Barrancas Altas, y atados a todos estos sistemas, a las 2 áreas metropolitanas, las islas que conforman el Gran Delta, ¿no?
Nos parece que entender la complejidad de este territorio implica, como nos ha enseñado muy bien Graciela Silvestri, implica una complejidad especial que requiere de muchas miradas, ¿no? Y acá pasamos al segundo punto que me interesa valorar, que es la mirada interdisciplinaria, ¿no? Y creo que esto explica un poco los expositores que van a participar hoy, que justamente, obviamente no podemos abarcar en una sola jornada todas las miradas que nos gustarían abarcar, pero estos expositores, como decía Graciela, con sus libros ya muy conocidos, que han constituido bibliografía para muchas carreras de especialización o posgrados en paisaje, nos han enseñado la importancia de afrontar esta mirada o este nivel de complejidad desde distintas disciplinas, ¿no? Así que esta valoración también importante, la cuestión interdisciplinaria. Y finalmente, otra valoración importante es que este tema nos parece que está en la agenda política a nivel local, a nivel regional y también a nivel internacional, ¿no? Las discusiones que se han dado en torno a la hidrovía o en torno a la ley de humedales ha generado una serie de debates sobre la conveniencia o no, por ejemplo, de los dragados o canalizaciones. En eso nos van a ilustrar muy bien Matías Echar, que ha trabajado mucho el tema de la hidrología y el impacto que tienen las actividades, el uso de pesticidas o el uso o las canalizaciones o los dragados sobre los cursos de río. O también nos va a ilustrar muy bien Valeria, con un enfoque referido al derecho, ¿no? A la legislación referida a estos temas. En este momento a nivel mundial se está discutiendo el impacto o cómo proteger los cursos de agua. Recientemente la alcaldesa de París anunció que está peleando por lograr la personería jurídica del SENA. Si esto se logra, obviamente un antecedente muy importante para empezar a pensar en los derechos de la naturaleza y cómo se pueden defender los cursos de agua frente a determinados impactos, a un uso agresivo que se pueda dar sobre los mismos. Así que bueno, esto es un resumen del por qué elegimos este tema y por qué la presencia de estos expositores. Así que yo le voy a dar la palabra ahora a Gerardo, que va a ser, junto con Javier, van a hacer la coordinación del panel. Y vuelvo a agradecerles a todos la presencia en este lugar y el darnos la oportunidad de traer esta actividad. Ah, y me estaba olvidando, antes que Javier y que Gerardo, voy a dar lugar a que la presidenta de la Academia de Arquitectura y Urbanismo, María Teresa Eloscue, va a hacer un saludo y una valoración también de lo que estamos realizando hoy en Santa Fe. Bueno, muchas gracias, Mirta. Realmente la Academia ha motivado estas actividades por un propósito inicial de fundación de la Academia, que es que la Academia de Arquitectura y Urbanismo, que no existía hasta hace 5 años, fue fundada con el propósito de ser realmente una institución federal. Entonces, para ser una institución federal y que esto no quede en una declamación y nada más, hemos ido incorporando desde hace 5 años para acá académicos de distintas partes del país. Entonces, tenemos ya 31 académicos y 20 y pico de miembros concurrentes, o sea, la Academia tiene hoy entre académicos de número y miembros concurrentes alrededor de 50 y pico de miembros. Y lo que es importante para los que por ahí no están muy al tanto y no estábamos nosotros tampoco de lo que
representan las academias en la Argentina hasta hace muy poco, y creo que la nuestra es la primera que hace esto, son instituciones que están fundadas en la ciudad de Buenos Aires con un alcance aproximadamente por estatuto de 60 o 70 kilómetros para que los académicos pudieran tener reuniones presenciales, y hay 2 academias de Córdoba, y en total son alrededor de 21 academias en el país, si no me equivoco, y si me equivoco que me disculpen. Entonces, estas academias anteriormente tenían miembros de número de la ciudad de Buenos Aires o de la ciudad de Córdoba y miembros correspondientes de las distintas otras provincias del país. A partir de la pandemia, que nosotros empezamos a trabajar en febrero de 2020, tuvimos una reunión presencial y el 19 de marzo se decretó la cuarentena. Quiere decir que funcionamos durante 2 años por pantalla. Con esto nos dimos cuenta de que esto no era un inconveniente para que todos los académicos que se incorporaran a esta academia fueran académicos de número, con iguales capacidades y no con diferencias entre la ciudad de Buenos Aires y las provincias. Entonces fuimos nombrando, incorporando académicos de Mar del Plata, de Santa Fe, de Rosario, de Corrientes, de Misiones, de Tucumán, de Mendoza, y realmente hoy conformamos un equipo altamente calificado, pero sobre todo muy diverso, no solamente con diversas regiones del país, sino con diversas especialidades dentro de la arquitectura. Hay académicos que están más vinculados con el urbanismo, otros con la historia, otros con la práctica profesional, en fin, con diversas especialidades dentro de las disciplinas. Y el objetivo de la academia es fundamentalmente visibilizar las buenas prácticas, la excelencia de las buenas prácticas de cualquier tipo que se hagan dentro del territorio de la República Argentina, sea donde sea. Y entonces estas actividades que estamos impulsando, y esta es la primera, por lo cual agradecemos mucho a Santa Fe que nos hayan escuchado y acompañado los académicos de Santa Fe para organizar todo esto, es justamente poner a la academia, no solamente por pantalla en las distintas provincias, sino presencialmente. Yo me disculpo por no haber podido estar, pero tuve un viaje que llegué ayer del exterior y realmente se me hacía muy difícil, pero no quería dejar de darles este saludo, de decir un poco cuál es el objetivo de estos seminarios o estas reuniones, y que ojalá se puedan seguir repitiendo de esta misma forma en las distintas ciudades en las cuales tenemos académicos que no solo representan, sino que son académicos de número de la academia. Así que, más allá de todo este comentario, y para no robarles más tiempo, quiero agradecer por la organización del evento al Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la provincia de Santa Fe y a los colegios Distrito 1 de Santa Fe y Distrito 2 de Rosario como organizadores, al Consejo Municipal de Rosario como auspiciante y por la declaratoria del evento de interés municipal, por la difusión del evento a la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de Rosario, particularmente a la Secretaría de Investigaciones y a la Secretaría Estudiantil, al Centro de Investigaciones Urbanas y Regionales, al Ente de Coordinación Metropolitana de Rosario, a las comisiones de Urbanismo y de Arquitectura de Ambiente y el Paisaje del Colegio de Arquitectos de Rosario y a la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica. Además, a la academia, que todos los miembros de la academia han apoyado, por supuesto, este evento y que seguiremos apoyando y organizando, impulsando la organización en las distintas ciudades del país donde hay académicos para promover estos eventos que fundamentalmente tratan no solamente de visibilizar las buenas prácticas,
sino además de conocer qué pasa en cada sector del territorio argentino, que son tan diversos y que tienen tantas posibilidades desconocidas probablemente para los que estamos a lo mejor en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, este es un objetivo también de intercambio sociocultural, porque finalmente la arquitectura y el urbanismo son un bien social y cultural que debemos compartir en un territorio tan extenso y tan diverso como es la República Argentina. Muchas gracias y bueno, los dejo en compañía de todos los expositores. Buenas tardes. Voy a presentar brevemente al expositor y las expositoras que nos acompañan hoy. Antes quería también reiterar, agradecer al Colegio de Arquitectos de Santa Fe, al Colegio de Arquitectos de Rosario y al Colegio de Arquitectos Provincial. Gracias por estar, la presidenta, por toda la colaboración. A la Facultad de Arquitectura de Rosario, que también nos acompaña. A la Facultad de Arquitectura de Santa Fe de la UNL, que también acompaña el evento. A la Facultad de Universidad Católica, gracias al decano que está también hoy acá. Y a todos ustedes por haberse interesado por este tema, que nos parece muy apropiado. Anoche esta charla la dimos en el Colegio de Rosario. En agosto, y un poco siguiendo lo que decían recién Teresa, vamos a hacer un evento en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, que ahí están Mónica Bertolino y Esteban Mondone, que son también miembros de la academia. Y bueno, así que para nosotros un placer haber organizado esto con un tema que nos interesa muchísimo, que es nuestra relación con el río, este río que une no solo Rosario y Santa Fe, sino también Buenos Aires y toda nuestra región, con toda la implicancia que tiene el río desde distintos puntos de vista. Este es un paisaje que nos pertenece, que compartimos y que, bueno, es nuestro y que influye mucho en nuestro trabajo cualquiera sea. Voy a leer brevemente quienes nos acompañan hoy siguiendo el orden de la presentación. Matías Echar, quien va a dar la primera presentación, que es arquitecto por la Universidad de Buenos Aires. Lo tenemos por Zoom porque él ahora está viviendo en Bariloche. Nosotros pensábamos que estaba en Buenos Aires, pero nos enteramos casi al final que no vivía en Buenos Aires. Pero Matías Echar tiene una especialidad muy particular, que es la restauración de los cauces de los ríos y los arroyos. Así como nosotros, a lo mejor los que somos arquitectos, arquitectas, trabajamos en la restauración de edificios, hay personas que se dedican a restaurar el paisaje. O sea, que nos pareció un tema muy interesante para abordar esta cuestión del río a partir de esta temática. Después Valeria Berros, que es abogada santafesina, doctora, y que nos va, como dijo Mirta, a tratar el tema del río desde el punto de vista jurídico-legal, en una presentación conjunta con Analía Sormonov, que no es santafesina, pero casi diría, porque ha vivido acá 8 años, directora del Museo Rosa Galisteo, con una práctica muy innovadora en lo que fue la gestión del Museo Rosa Galisteo, que también le valió el premio Conex en el 2022 a esa gestión. Analía estudió en México, ya se van a dar cuenta inmediatamente porque se los digo, y que ellas van a presentar en forma conjunta un tema que se llama Río País, que es un proyecto que están desarrollando en este momento. Y vamos a terminar la exposición con Graciela Silvestri, que es arquitecta de Buenos Aires, doctora, investigadora, y que con una amplia trayectoria, ha dado clases en el exterior, en Harvard, en Cambridge, pero nosotros queríamos resaltar de Graciela, un poco lo que ha dicho Mirta, la gran contribución que ha hecho a este tema a partir de sus libros, el tema del paisaje, que es su tema, pero
desde su tesis del El color del río hasta las tierras desubicadas, este último libro sobre la problemática del paisaje fluvial en Sudamérica. Graciela también ha tenido, no voy a decir la fortuna, tampoco la suerte, el merecimiento de haberse subido en esa expedición que se llamó Paraná-Rangá, que remontó el río Paraná desde Buenos Aires hasta Asunción, un mes a bordo, que debe haber sido una experiencia inolvidable haber hecho ese viaje. Y Graciela veníamos también por distintos motivos, una relación muy cercana con todo lo que ha acontecido, tanto en Rosario, tanto en Santa Fe, tanto en este paisaje, en la cultura, en la historia, en los escritores, en la poesía, en la pintura. Así que vamos a tener 3 muy buenas presentaciones. Bueno, nada más que eso. Gracias. Bueno, ¿me escuchan ahí? ¿Bien? Sí. Bueno, desde ya que muy agradecido por la invitación de Javier y todo el equipo. Acá, desde Bariloche, bueno, vamos a tratar de ser breves, que ya es tarde. Bueno, ¿para qué comparto pantalla? Sí, vamos llegando a la presentación. Ahí está. Bueno, el tema que doy es la hidrología del paisaje dentro del el paisaje del fluvial santafesino. Lo que les muestro hoy son conceptos bastante básicos, algunos seguramente ya los conozcan, pero bueno, ojalá sirva esto como introducción a la temática y un poco a lo que se va a hablar después también. Bueno, dentro de lo que es la restauración de ríos, uno quizás siempre está enfocado en el cauce principal, en el arroyito, en el agua que se debe fluir, de repente crece, baja, se inunda o se seca o lo que sea. Y bueno, cuando uno se va adentrando en esta temática, empiezas a darte cuenta que muchas veces la solución no está dentro del arroyo, sino que por lo contrario está afuera. Todo lo que pasa a nivel cuenca, en toda la zona que atraviesan esos ríos y canales que se van juntando y forman los ríos y arroyos, los problemas muchas veces empiezan por ahí. Así que bueno, como que cuando hablamos de restauración tenemos que entender que no tenemos que trabajar solamente en el arroyito que estamos viendo, sino a una escala un poco más importante. Muchos problemas que hay en la actualidad bueno, surgen de quizás desconocimiento histórico o poco conocimiento de cómo es la vida de un río, ¿no? Un arroyo. Entonces muchas veces en muchos lugares del mundo tenemos ciudades, pueblos, barrios que están insertos en las áreas de inundación, ¿no? de estos ríos, incluso áreas productivas que también caen dentro de estas áreas, desarrollos urbanos y demás. Y bueno, esto es un claro problema actual, y bueno, de a poco uno va tratando de buscarle la vuelta, soluciones, y obviamente es una discusión larga, pero bueno, es importante, digamos, enmarcar esta problemática y ponerle, digamos, en palabras y en imágenes que esto es algo muy concurrente y bueno, algo que hay que afrontar y atacar. Dentro de lo que es la restauración de ríos y arroyos, uno siempre, como que el objetivo es tratar de volver a darle a los ríos y arroyos su espacio, sus condiciones originales y sobre todo, digamos, lograr que estos sistemas puedan volver a brindar servicios ecosistémicos, que dicho ahí por el OCI Sabater, son aquellas funciones que desarrollan los ecosistemas en beneficio para la ciudad, para la calidad de vida de las sociedades humanas. Entonces, bueno, el objetivo es ese, que el río esté vivo y que podamos convivir, ¿no? El hombre y la naturaleza, que puedan encontrar ese equilibrio en donde, con mutuo respeto, digamos,
puedan convivir ambos y que ambos se nutran el uno del otro, ¿no? El hombre quizá protegiendo estos ambientes y la naturaleza, bueno, está trabajando 24 horas todos los días del año para producir, para generar biodiversidad, belleza y demás. Entonces, tratar de que estos espacios puedan, digamos, ser funcionales al hombre y el hombre funcionales a ellos también. Esta imagen me gusta porque es un arroyo muy, muy bello, marca un poco también el típico arroyo pampeano o de todo el cordón productivo argentino. Y bueno, esto es un poco la imagen que representa lo que estamos perdiendo, digamos, con todos estos, con los nuevos desarrollos, las ampliaciones de la ciudad, de los barrios y demás. Esto es un poco lo que estamos perdiendo, pero está bueno también saber que esto es lo que podemos recuperar, ¿no? En la restauración uno siempre tiene quizá una mirada un poco más positiva y está bueno tener en claro en la cabeza de uno qué es lo que estos espacios pueden darnos, ¿no? Está no solamente la calidad de vida y el aire y demás, sino espacios realmente muy, muy hermosos. Entonces, bueno, una de las cosas más importantes en el desafío de la restauración de ríos, sobre todo en nuestro país y América Latina, es la comunicación, ¿no? La difusión de esta problemática, que es lo principal, digamos. Si este tema no logra instalarse o pisar fuerte en la agenda de la gente, de los municipios, de cualquier persona, de cualquier ente, nada, va a seguir, no vamos a lograr cambiar nada. Entonces me parece fundamental y por eso este evento me parece también muy, muy bueno en esa línea para comunicar que sí, obviamente el estado en el que están los arroyos y ríos hoy en día, pero también que hay herramientas que se pueden usar y aplicar para recuperar esos espacios y mejorarlos y hacerlos un poco más habitables. Entonces, bueno, dentro de la problemática de la restauración, nos obliga sí o sí a pensar a escala cuenca. Las intervenciones siempre generalmente son locales, pero bueno, siempre tenemos que tener ahí en la cabeza la escala de la problemática en la cual estamos insertos. Y bueno, eso nos lleva a entender que lo que pasa río arriba va a afectar lo que hay río abajo y viceversa también. En los ríos y los arroyos no solamente hay movimiento aguas arriba hacia aguas abajo, sino que hay un montón de traslado también de energía desde las partes más cercanas al océano, por decirlo de una manera, a las partes más altas, a los arroyos de cabecera. También hay un traslado energético en ese sentido. Entonces, esto como para entender que es un sistema sumamente vivo, súper dinámico. El río hoy puede estar en un lugar y dentro de 10, 50 años puede estar en otro. Entonces, entender que cuando estamos hablando de una restauración, estamos hablando de entender que de por sí estamos trabajando con un organismo vivo, ¿no? Y las intervenciones que vayamos a proponer nosotros son intenciones, digamos, son intenciones de recuperar lo que había, pero seguramente el río mismo vuelva como a revolver todo. Pero bueno, lo importante es darle lugar a los arroyos que tengan su espacio para moverse, para vivir, para albergar toda la vida que tienen. Lo mismo, bueno, dentro quizá una escala más pequeña, cuando hablamos de restauración también, además de pensar en escala cuenca, no tenemos que pensar solamente en el arroyito que vemos, sino en todo ese corredor biológico por donde corre el arroyo, sobre todo en las zonas más planas, los corredores biológicos o las planicies de inundación, los ríos, digamos, ocupan más espacio en las zonas más planas que en las zonas con más pendiente. Y bueno, donde está inserto Buenos Aires, Santa Fe, Rosario, son áreas relativamente planas, entonces necesitan incluso más espacio los ríos, ¿no? Para poder inundar las márgenes. Si el río no puede expandirse hacia los costados, cuando crece, toda esa masa de agua tiene mayor capacidad de erosión, entonces se va profundizando el canal, bueno, un montón de problemas
pero es importante este concepto de pensar no solamente en el agua que vemos correr, sino en todo el espacio que necesita un arroyo para desarrollarse como de lo mismo, bueno, toda la historia de los buffers de ribera, el área, ese área de inundación que es fundamental que esté porque es lo que muchas veces es lo que filtra y depura el agua antes de que ingrese al arroyo. Entonces, por supuesto, cuanto menos protección tenga ese arroyo, probablemente encontremos más contaminantes y una situación más adversa. Después, en términos de restauración de ríos y arroyos, las dos patas más importantes es la biológica y la hidrológica, ¿no? Entonces, la hidrológica, por supuesto que es muy importante también estudiarla, dónde está inserto este arroyo, qué cuenca, qué pendiente tiene esta cuenca, qué tamaño tiene, cómo llueve dentro de esa cuenca, llueve homogéneamente en toda la cuenca comúnmente o generalmente llueve más fuerte en las zonas más altas o más bajas. ¿Cómo es la dinámica de las tormentas, ¿no? Cada cuánto tenemos tormentas de X intensidad. Y también todo el estudio de, bueno, llovió en esta cuenca, cuánto tarda el agua desde que caen los campos o las ciudades hasta llegar a los arroyos, ¿no? Ese retraso, ese delay entre el pico de la lluvia y el pico del caudal del arroyo. Nada, cuestiones hidrológicas que obviamente hay que tener en cuenta. Después, bueno, ¿qué vamos a trabajar a escala? El proyecto nuestro es tratar de trabajar a escala cuenca, a escala el tramo de un segmento, dentro de ese tramo, cómo es ese tramo, qué tan profundo es, qué tan ancho es, cómo varían los anchos, qué tan sinuoso es ese arroyo, ha sido rectificado, ha sido profundizado, han entrado históricamente animales de manera indiscriminada al arroyo, rompiendo las márgenes, comiéndose la vegetación de ribera o no, es un área prístina. Tiene árboles que le dan sombra, que quizá colaboran en bajar la temperatura del agua, que eso es positivo. Cómo es la materia orgánica que está disuelta en ese río, cómo son los microorganismos que la descomponen, cómo es el sustrato que arrastra ese río, pedregoso, limoso, arcilloso, arenoso. Todas esas cuestiones están todas interconectadas entre sí y es imposible estudiar, digamos, pretender una restauración enfocándose solamente en una de las variables. Cuando hablamos de restauración tenemos que tener abarcada la mayor variables posible. Por eso es tan importante, como decían en la introducción, trabajar de manera interdisciplinaria, ¿no? Los productores agrícolas, quizás si están ahí, si es una zona agrícola, bueno, charlar con los productores, qué están haciendo, cómo fue la historia clínica de esos campos, la producción o las ciudades, qué es lo que había ahí, cómo se fue desarrollando, cómo son las napas, cómo es el comportamiento de las napas freáticas y demás. Bueno, después dentro vale la pena mencionar que los ríos y los arroyos también tienen la capacidad de depurar el agua, así como los humedales, en una medida mucho menor, porque tienen menos vegetación y el agua corre más rápido, pero aún así dentro de los ríos y los arroyos hay un ciclo de nutrientes y absorción de nutrientes por parte de las plantas, producción de oxígeno por parte de los microorganismos. Entonces, también es importante tener en cuenta esto, que los están sumamente vivos y se producen un montón de cuestiones físico-químicas dentro del arroyo, cómo produce oxígeno ese arroyo durante el día, durante la noche, cómo baja la producción de oxígeno, bueno, cómo sería el metabolismo, ¿no?, del arroyo. Todas esas cuestiones se pueden medir. Entonces, me faltó mencionar, sí, cuando trabajamos en restauración, lo primero siempre es, por supuesto, hacer un diagnóstico, ¿no?, de la situación de ese río, de ese arroyo. Para todo eso necesitamos todos estos análisis hidrológicos y biológicos, ¿no? También, por supuesto, la morfología del canal, cómo es esa morfología, los anchos, las profundidades, las velocidades, zonas donde está erosionando ese arroyo, zonas donde está depositando material. Bueno, todas estas cuestiones también son importantes
estudiar el mapeo de vegetación en un tramo de un arroyo también es información súper útil, cómo es la producción de biomasa de ese tramo, en términos de plantas, cómo son esas plantas, qué tipo de especies, si son sumergidas, flotantes, emergentes, palustres, qué tipo de estructura tienen, qué tan algunas plantas viajan, digamos, en las inundaciones se desarraigan y se depositan en otros lugares. Entonces, nada, también estudiar la vida, ¿no?, de ese arroyo, cómo se comporta a lo largo del año. Lo mismo los ríos tienen esta tarea, si querés, de transportar sedimentos hacia el mar, en definitiva. Entonces, bueno, ¿qué capacidad tiene ese tramo de arroyo de transportar sedimento disuelto o sedimento en la cama del arroyo por arrastre, digamos? Si se juntan, no sé, dos tramos que transportan X toneladas por día, bueno, el siguiente tramo probablemente tenga la sumatoria de ambos o algún número parecido. Bueno, todas estas cuestiones también son importantes. Bueno, acá en esta imagen, si el río está depositando, si está erosionando, qué efectos está teniendo en la dinámica hidrológica. Y para ir cerrando, este es un caso de estudio de un tramo de un arroyo, el arroyo de Ranchos, en cerca de Tres Sargentos, en donde se hizo una propuesta de restauración enfocado en el estudio hidrológico y en la implantación de vegetación. Lo primero que se estudió fue la topografía del lugar, no solamente de las inmediaciones al arroyo, sino también de la morfología dentro de ese tramo de estudio. Se estudiaron cómo fluye, ¿no?, el agua, a ver, voy a esta imagen, perdón, cómo fluye el agua por escorrentía superficial desde las planicies aledañas hacia el arroyo. Entonces, de repente empezamos a encontrar que hay lugares donde el agua se concentra antes de entrar al arroyo. Entonces, son lugares interesantes quizá para proponer humedales, se proponían humedales. Entonces, el agua quizás tiene la capacidad, este humedal tiene la capacidad de filtrar el agua antes de que ingrese al arroyo, como metodología de restauración. Entonces, bueno, estudiar el movimiento del agua, no solamente del arroyo, sino en las zonas aledañas, estudiar distintos caudales en ese tramo, ver qué zonas se inundan primero, ver qué zonas se inundan después, qué zonas quizás no se inundan con una crecida ordinaria, por una tormenta que se repite cada 10 años, por ejemplo. Entonces, bueno, toda esta dinámica hidrológica también te va tirando puntas de qué es lo que conviene hacer en cada lugar, ¿no? Toda la propuesta de vegetación nativa, por supuesto, que son las que mejor se adaptan a las condiciones locales. Y después con el método de Gabriel Burgueño hicimos estas cinco tipologías. Entonces, de acuerdo a la topografía y a cómo se movía el agua en las zonas aledañas y dentro del canal, acá esto muestra como los distintas mapas según altura, ¿no? Estaban como separadas según la altura. Entonces, de acuerdo a la topografía, se proponían distintas tipologías para estas distintas áreas, ¿no? Este es un corte longitudinal a lo largo del arroyo, del tramo. Entonces, la parte de vermellón oscuro sería la topografía del canal existente, y en vermellón claro serían las modificaciones propuestas para tratar de volver a darle la condición original. Estos eran unos cortes esquemáticos de la relación que había entre el arroyo y una laguna que había ahí al lado. Esto es lo mismo, en vermellón oscuro es la topografía actual existente, digamos, y en vermellón claro las modificaciones propuestas con toda la implantación de vegetación de acuerdo al plan anterior. Estas son un tipo de estructuras que se proponían para esas intervenciones dentro del arroyo y tratar de cambiarle la morfología. Por supuesto que todas estas intervenciones son intervenciones que no tienen implicancias para cuando llueve mucho y hay mucho caudal, digamos, el río desborda y puede fluir de manera convencional, por decirlo de una manera. Son intervenciones que quedan sumergidas. Bueno, estos son el plano de los sitios donde iban a estar esas intervenciones. Y después, bueno, también se proponía todo un recorrido palafítico, quizá con algunos miradores, repitiendo esta idea de la comunicación, ¿no?, de esta metodología, de esta práctica que se puede
que se pueden mejorar los ríos y los arroyos. Tenemos mucho por ganar, digamos, con este tipo de ambientes. Bueno, estas son las tipologías propuestas, y como conclusión es, bueno, la escala y complejidad de la restauración fluvial amerita trabajar a escala cuenca y de manera interdisciplinaria, porque los ríos atraviesan y cosen, digamos, todo el territorio, entonces están implicados un montón de actores en este tipo de tareas. Muchas gracias. Bueno, gracias. Ayer nos olvidamos de agradecer, así que hoy arrancamos con el profundo agradecimiento a la Academia por habernos invitado, a la Academia de Arquitectura y Urbanismo, a los colegios de Santa Fe y Rosario, Un Solo Corazón. Bueno, por supuesto que a Mirta, Gerardo y a Javier por habilitar este espacio para el arte y el derecho, para proyectos como el que vamos a presentar, y a Matías y a Graciela, que ha sido un honor también compartir esta mesa, conocernos. Y Graciela, te vamos a proponer que seas madrina de Río País, así que prepárate. Nos vas a tener que acompañar en este camino como una aliada fundamental. ¿Con qué arrancamos? Astor, mírate ahí. Estamos tratando de calcular. Sí, aquí lo podemos ver. ¿Qué edad tenías ahí? ¿Eras un bebé? Esta es la primera imagen con la que arrancamos, porque pensamos que este proyecto está dedicado a Astor y a las generaciones futuras, que son quienes nos han inspirado también a pensar. Sí. Y ya lo trajimos en vivo y en directo. Ayer no estabas, teníamos solo tu foto. Bueno, ¿qué es Río País? Podemos ir con la siguiente diapositiva. Bueno, Río País arranca con una serie de colaboraciones. Si quieres podemos ir a la otra diapositiva, por favor. ¿Cuál es tu nombre? Porque si no... Alejandro, ya me habías dicho, Alejandro. Dos instituciones públicas, el Museo Rosa Galisteo de la provincia de Santa Fe y la Universidad, la Facultad de Derecho, la UNL, se reunieron en una serie de actividades donde el dispositivo entrecruzaba prácticas artísticas, pensamiento crítico con la cátedra, con diversas cátedras que Valeria integra en la Facultad de Derecho. Si quieren vamos a ir más rápido porque hoy tenemos la oportunidad, van a ver una presentación mejorada, así que siéntanse afortunados. La siguiente, esta es Conexión Saer, es una muestra que activó la pregunta de cómo pensar el derecho y la narrativa. Es una muestra que curó María Teresa Constantini y Martín Prieto, y a raíz de esa muestra en el museo, Vale lleva a sus estudiantes a pensar, por si quieres ir tac tac así cortándome, y ahí, bueno, recorrieron la muestra. Sí, eso fue el inicio, buenas tardes primero, el inicio de una serie de colaboraciones que fueron bastante variopintas y bien diferentes una de las otras. Ayer hicimos como todo un recorrido muy detallado de esto y nos dimos cuenta que nos quedamos sin tiempo para lo más importante, así que hoy no vamos a contar cada una de las cosas, pero un poco la idea era poder tener distintas instancias de una educación jurídica un poco más plural y aparte también llevar a los y las estudiantes por fuera del aula, ¿no? Y poner el derecho en otros contextos y en otro tipo de discusión. Y bueno, hicimos la verdad que de todo, desde el análisis de lo bello, de tatuajes, de generaciones futuras en relación a una obra de arte en particular, de distintas narrativas con relatos de Saer y ¿qué más? Meteorito fue un taller dirigido a abogados, estudiantes de derecho, poniendo en crisis de alguna manera el Meteorito como obra de arte.
Es una pieza en la que Faibovich y Goldberg vienen trabajando desde hace más de 15 años. Un meteorito que estaba en una caja que proponían la pregunta de si esto era una obra de arte, ¿no? Partían desde ahí y si eso habilitaba a poder mover esta caja por distintas partes del mundo. Entonces, bueno, se ponían en cruce estos discursos vinculados a debates jurídicos y patrimonio cultural. Y después, bueno, ese es Messi, aunque no lo crean. Esto es un tatuaje, convocamos a 2 tatuadores a debatir con los estudiantes. Sí, bueno, ahí es donde encontramos el tema de qué es lo bello y la responsabilidad de los tatuadores. Básicamente era un poco la consigna que forma parte de una de las materias que yo doy, esa pregunta. Pero bueno, es una cuestión como bastante jurídica particular, pero la verdad que entusiasmó mucho a la gente por, bueno, obvias razones. Y bueno, hicimos una actividad, 2 veces fuimos en ese momento en torno a esa misma actividad. Generalmente siempre íbamos en el inicio y al final del cuatrimestre y trabajábamos durante el cuatrimestre sobre algún aspecto que vinculaba algo del museo con algo de la materia que sea. Son 2 materias con las que estuvimos trabajando. Y manifestación llega hacia el final de mi gestión, es un encuentro, lo que dice ahí, nacional, de gestores, curadores, artistas, activistas e investigadores, coordinado por Fernanda Quere, que está aquí acompañando, como tanta gente, Lali Martínez, César Núñez, Vicky también, que participó junto con Javier Mendiondo en Operación Rosa. Y manifestación convocó a 40 personas más o menos y a las 2 escuelas de arte, el liceo y la escuela Mantovani, el liceo municipal, a atravesar el plan museológico del espacio del museo, y uno de los ejes era ambiente, en el cual participó Valeria y se entregó después un documento, se elevó al ministerio con el lenguaje de los documentos de gestión, digamos, ya hasta se me olvidaron las palabras técnicas. Y después de esto, con que es, bueno, el cierre apoteótico, que la verdad fue increíble, 3 jornadas 3 días muy intensos, y la siguiente es los salones. Aquí lo que hicimos con Valeria fue recorrer los últimos 5 años de los salones del Rosa Galisteo, donde nos percatamos que pospandemia, durante y pospandemia, el tema del río empezó a tener una presencia muy fuerte. Bueno, el tema de la naturaleza, digamos, ¿no? Pero el río particularmente, y encontramos, hicimos este escaneo por varias obras, la siguiente, por Virginia Sotti, que trabaja desde Monje, que hace rescate de un texto de un habitante de Monje que habla del río, hace toda una experiencia donde vincula digamos, dispositivos vinculados a la arqueología y al arte para explorar el espacio del río y trabajarlo junto con la comunidad. La siguiente, por favor. Candela. No, ahí no se ve Candela. Bueno, se ve, Candela Pietropaolo, que hace, se sienta frente al río, ella es pintora y hace un catálogo de colores del río, lleva ahora más de 300 muestras, y lo que expuso en el museo fue este catálogo, justamente, era aproximadamente de 1,20 m por 3 metros, donde presenta esta secuencia de los colores del río, ¿no? La siguiente es Brea, que obtuvo el premio de la provincia de Santa Fe, o sea, premio adquisición. Estas obras ingresaban al museo, donde imprimen paisajes del río, paisajes inundables, el paisaje como frontera. Ahí empieza también a acercarse a nuestro proyecto, en una caja de cartón, o sea, en un material pobre que se recicla. Y después Manu Brandaza, que es la siguiente, por favor, que es un artista de Rosario, que toma el museo, lo toma con barro, lo dibuja, lo pinta, aparte solicitaba que todos los días se le tirara agua a ese muro, o sea, como para volver a vitalizar la materialidad. Eso también ponía en jaque un montón de
de situaciones dentro del espacio museístico en relación a la conservación, preservación de las obras, así que bueno, eso también habilitaba otra serie de discusiones. Andrés Dorigo también, que en el 2021 presenta La Laguna Setúbal. Él es un artista santafesino que desde hace muchísimos años trabaja con el río como un tema transversal a su obra, y bueno, muy interesante, una gran experiencia visitar su taller. Y esta obra, la siguiente, por favor. Ay, gracias. La Bajante, que la vamos a ver más adelante, del colectivo Tigra también. ¿Cuánto vale un río? La Bajante es una bandera que el colectivo ha utilizado, son activistas, artistas activistas que han utilizado en distintas activaciones, sobre todo a raíz de los incendios de las islas. Y desde Santiago del Estero también fui al río, un artista que genera momentos íntimos con ese espacio. No es el litoral, pero bueno, nos parecía importante destacarlo también. Y desde Córdoba también Inés, que esto es un video, ella retoma frases de diálogos y pone estas palabras a flotar. Ella va también navegando con la corriente y se van generando de alguna manera estas poesías concretas que van generándose al azar, azarosas, sumamente potentes. Y bueno, tenemos, voy más rápido, desde Formosa también, esto fue en el 2024, la siguiente de Ferreira y Flor Meyer, Pablo Ferreira y Flor Meyer, que graban sonidos del río y después para ejecutarlos construyen elementos sonoros y replican ese sonido fluvial. Y después Pauline Fondevila, francesa, que vive y trabaja en Rosario, que rescata frases también vinculadas a su infancia, frases políticas, poemas, frases de textos, que los hace navegar en su momento por el mar, ahora en el río Paraná, generando nuevamente también este cruce de narraciones posibles desde el río. Finalmente, bueno. Ahí, a raíz de una obra en particular, que es la obra de Tigra, La Bajante, en una oportunidad que fui al museo vi la obra que tiene una afirmación, no sé si querés pasarla, Alejandro, a la próxima. La siguiente, que es donde se ve bien la obra. Bueno, ahí hay una afirmación que dice ¿cuánto vale un río? Y lo que hicimos desde la cátedra fue convertir esa afirmación en pregunta, que es una pregunta jurídica que tiene que ver con un tema bastante clásico del derecho de daños, que es la cuantificación del daño, en este caso concretamente sería del daño ambiental, pero que nosotros lo pusimos en el contexto de la irrupción de un debate jurídico bastante importante y muy presente en América Latina, que es el reconocimiento de derechos a la naturaleza. Y ahí veíamos, o vemos con Ana, que había como dos procesos paralelos, porque en ese mismo momento que irrumpían en el salón tantas obras vinculadas con los ríos, también en América Latina, y en nuestro país incluido, empezaban a desarrollarse una serie de decisiones judiciales donde se reconocía o bien a ríos como sujetos de derecho con sus propios derechos en particular, o bien se le reconocían sus propios intereses, que eso es lo que sucede acá en Argentina en la Suprema Corte, y en algunas instancias inferiores ya ha habido, particularmente en un caso, en Resistencia Chaco, se ha reconocido a una laguna urbana, la Laguna Francia, en Resistencia, como sujeto de derecho. Este es un debate que es interesante pensar en esta idea de irrumpir dentro de un periodo determinado. Y de hecho, lo que vemos en el desarrollo de esta discusión sobre los derechos de la naturaleza es que, por un lado, tuvimos algunas constituciones que en el siglo XXI, particularmente quien inicia esta discusión es Ecuador y luego Bolivia, con sus reformas constitucionales y algunas legislaciones nacionales de Bolivia que incorporan la idea de que la naturaleza puede tener sus propios derechos, derecho al respeto, a la regeneración, a la restauración, hay como varios derechos específicos que son reconocidos.
a la Pachamama o a la Madre Tierra, van a decir estos dos países, y eso después prolifera de distinta forma, no solo en América Latina, sino también en otras latitudes del mundo. Mirta hablaba del río Sena en París, que también se está haciendo eco un poco de estas ideas. Y se subvierte así también el sentido de algunas discusiones jurídicas. Generalmente nosotros importamos discusiones jurídicas, en este caso exportamos discusiones jurídicas a otros lugares del mundo, y particularmente, y en este mismo periodo de irrupción en el salón de estas obras, es cuando se desarrolla una irrupción de decisiones judiciales vinculadas a ríos en distintos países latinoamericanos, especialmente en Colombia, pero no solamente en Colombia. Y a partir de esa idea, lo que hicimos con nuestros estudiantes fue ir a ver la obra. De hecho, la dejaron a la obra más tiempo esperándonos, porque tenían que empezar las clases de nuevo para poder ir. Y bueno, fuimos a ver la obra, estuvimos con los y las estudiantes en el museo, y después la idea era que trabajaran en grupo tratando de dar respuesta a esa pregunta y volver al museo a exponer lo que cada grupo había trabajado y había pensado sobre ese tema, que ahí están algunas de las imágenes de lo que fue ese segundo momento, que siempre en todas las actividades que hicimos hubo como un momento inicial y un momento de cierre también en el museo. Y bueno, y a partir de ahí empieza a motivarse un poco esto de encontrar una manera de pensar estas dos irrupciones que se dan en paralelo y que se puede hacer un poco en ese hilo común que se va hilvanando. Bueno, y ahí se nos presenta un libro, Los ojos nuevos y el corazón, que edita en su momento el Ministerio de Innovación y Cultura de la provincia de Santa Fe a través de la Secretaría de Producciones, Industria y de Espacios Culturales, que siempre me costó mucho acordarme ese nombre. Y este libro de poesía del litoral tiene al final una imagen muy potente que es esta, que lo que nos habilitó es justamente, esta es una imagen donde se invierte el negativo y positivo, ¿no? El agua es azul y los ríos son blancos. Entonces, esa idea de invertir la imagen nos permitió pensar justamente el río como un ente, como un único espacio habitable, ¿no? Con esta identidad fluida, en movimiento permanente, y ahí surgió entonces el nombre de Río País, que, bueno, y un poco, sí, un poco lo que estamos pensando es cómo sería un Estado soberano con esta, a partir de esta idea de que hay una diversidad de seres que son sujetos de derecho, incluidos los ríos y otros seres más, cómo se constituiría de esa manera un país, con el río como eje medular. Y bueno, combinando, por supuesto, las discusiones que son como más clásicas y más específicas del campo del derecho y que tienen que ver con la constitución de un Estado, básicamente, pero de un Estado que en cierta forma nos permite también interrogarnos sobre el contrato social, donde hay un contrato social donde existen humanos y no humanos, que a su vez tienen derechos que son propios, trabajar un poco con esa idea y aportando desde lo más artístico y de distintas manifestaciones de lo artístico, cuál sería entonces su arquitectura, sus lenguas, su himno, su bandera, sus colores, entre otras cuestiones. Constitución. Su constitución. Estamos en tema. Estamos ahora justo en tema acá en Santa Fe con la cuestión de la constitución, de la reforma de la constitución provincial, que también es una oportunidad para pensar cómo sería una constitución provincial ecosocial, incorporando todo esto que ha ido pasando en el derecho, desde el reconocimiento del derecho a un ambiente sano a esta parte, que ha sido mucho, y que justamente incorpora estas miradas que descentran lo humano y que empiezan como a ponerlo en otro tipo de diálogo con la diversidad de seres con los que convivimos, ¿no? O sea, seres vivos, no vivos, etcétera, pero que hacen posible la vida. Bueno, política y poética, así que surge este concepto, Río País, y a raíz de eso planteamos 4 acciones que estamos organizando, concretando, activando. Uno es el mapeo colectivo, trabajar con iconoclasistas, que es una socióloga y un diseñador gráfico, entonces pensar el río como un espacio a mapear. Hay una serie de dinámicas que
tal vez algunos de los que estén aquí hayan participado, como Javier Mendiondo. No sé, Vic, tú estuviste también, ¿verdad? Lali también estuvo, porque en ese momento trabajaba para el museo, dirigía el área educativa pedagógica, así que le tocó llevar adelante este proyecto desde el área pedagógica. Fer, ¿tú fuiste también? Coco, ¿tú fuiste también? Ah, bueno, listo, hay un montón. Vinieron todos. Bueno, 250 personas de Santa Fe se reunieron durante 5 jornadas a pensar este mapeo colectivo. Eso mismo queremos hacer con el río. Y la siguiente es un proyecto Atlas Subjetivo que llevan adelante en Elise de Wet y Monique Driesse en Holanda. Retomar esta propuesta para pensar la bandera, para pensar el mapa, ¿no? Esto es un proyecto que acompañamos el Atlas Subjetivo de México, pero esa palabra subjetivo también nos habilita, ¿no?, desde el arte a pensar esta geografía de río país, ¿no? Y todavía no lo saben, pero queremos convocar al Instituto Superior de Música de la UNL y a la Escuela de Música de la UNR a pensar, componer, gracias madrina, gracias madrina, el himno de Río País, ¿no? Obviamente todo esto está atravesado por las infancias, representados aquí por Astor, que ya dibujó su Río País. Que mejor, dice que la va a vender, ojo, empieza la subasta. Y cerramos también queriendo invitar a Santiago Villanueva con una pieza que expuso bueno, esta fue una charla que dio durante la pandemia, ¿se acuerdan? Cuando los vivos estaban a full. Museo del Fondo del Paraná, es un proyecto que él viene llevando a cabo desde hace más de 10 años y era también la ocasión para pensar, ¿no?, un museo del río Paraná, ¿cómo sería? Y la última es nuestra cuenta de Instagram, que la abrimos ayer, para que nos sigan, para que compartan y para que, bueno, sean parte de este río país. Gracias. Bueno, buenas noches. También agradecer siempre, ustedes saben que es mi río país adoptivo, tanto Rosario como Santa Fe. Me encanta venir, me encanta ver a un montón de gente que hace tiempo que no veo. Así que, bueno, paro acá los agradecimientos para no hacer demasiado largo esto, que a mí siempre se me va el tiempo. Esto, Los ríos de barro, culturas en viaje, le puse ese título porque pongo en relación a un río que está, digamos, viajando todo el tiempo y a culturas que van y vienen todo el tiempo, las culturas fluviales. Hace tiempo, yo me preguntaba las razones por las cuales en este litoral paranaense y no en Buenos Aires, donde, digamos, fue la especie de centro de la cultura durante el siglo XX, se desarrolló un diálogo íntimo con el paisaje fluvial. La hipótesis que teníamos en Buenos Aires, muy alejada de esto, es que en Rosario, espera, ahí estamos, que en Rosario se había iniciado, ahí estamos, se había iniciado con Bohigas y con el Centro Cultural Parque de España. Dijimos, qué buena idea que tuvo Bohigas. Se le ocurrió abrir la costanera del río, ¿no?, y mirar al río y recuperar además cosas que estaban bastante venidas abajo, reutilizándolas, ¿no?, y poniéndolas en valor. Pero después, hablando con mis amigos, me dijeron, escúchame, me dice Mirta sobre todo, me dice, esto viene desde los años 60.
Lo que pasa es que se concreta por ley recién en el 91. Pero venía trabajándose en esto distintas administraciones, sobre todo distintos arquitectos que participaron activamente de esas administraciones para abrir el río. O sea, simplemente era mi ignorancia total. Pero entonces me pregunté, empecé a ir para atrás y me pregunté desde cuándo se había formado tanto en Santa Fe como en Rosario, ida y vuelta, y por supuesto en Paraná, y por supuesto en todos los pueblos de alrededor, en ámbitos intelectuales y artísticos de esta franja fluvial, se había formado lo que podríamos llamar una cultura del río. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue que empezó? En Buenos Aires no empezó nunca, desde ya les digo. O sea que esto se formó en forma totalmente autónoma de Buenos Aires. Lo primero que pensé es que existía en Rosario, en Santa Fe. ¿Me pasás la próxima? No sé qué pasa. ¿Es el papel? Sí, ahí está. No. Tarda un rato, bueno. Una sociabilidad, podríamos decir, no de pueblo chico, pero absolutamente distinta que la de Buenos Aires. Las cosas se resolvían tomando un café. Hay un hermoso cuadro de Schiavoni que es Los pintores amigos, y hay una anécdota preciosa que cuenta Saer. ¿Vas a pasarme la voz? Perfecto. A mediados del 50 en Argentina se reunía un grupo de amigos a tomar un café todo el tiempo, ¿no? ¿Quiénes eran? El más joven tenía 18 años y era Saer, y el más viejo tenía cerca de 60 y era Juan L. de Paraná. Saer en realidad era de Cerodino, y muchos de los que yo después conocí y que estaban en esos grupos venían de pueblos chicos, como de Zenón Pereira, de Sunchales, de Colastiné, de Rincón. Les sonará a muchos de por acá, ¿no? Por lo tanto, y compartían todos esa curiosidad por el espacio, por ese espacio del río, ¿no? Sobre todo me parece que la figura de Juan L. Debe ser resaltado para esto. Era una red muy densa de pintores, intelectuales y poetas, y yo dije entonces, ¿desde cuándo está esto? Y me encontré, alguien me regaló una maravillosa revista del 42, salió entre el 42 y el 43, llamada Paraná, dirigida por Montes Bradley. Fíjense esa hermosa imagen, que creo que está diseñada por Ricardo Guarecki, de la mujer vertiendo en el cántaro el río y cómo van viajando los barcos por el río, porque también uno iba a ver no solo el río, sino los barcos que iban pasando, etcétera, toda una práctica en ese momento. Es muy interesante porque ellos convocaban a muchos, escribían varios como Carlos Mastronardi, por ejemplo, pero también, y por supuesto pintores como Leónidas Gambartes, que hace esa hermosa, también la mujer, la relación entre la mujer y el río, que está en la portadilla, o pasa a la próxima, Lucio Fontana. Este es un Lucio Fontana figurativo, mostrando, digamos, la relación del niño o de las mujeres con el río. Entonces, es la figura clásica de la mujer replicando los meandros, ¿no? Y entonces vamos a otra, que este librito chiquito me lo regaló Ivana Tosti, y es sobre textos de Enrique Zapata Goyán, arqueólogo, ¿no? Escritor, periodista, pero además grabador. El dibujo de
este grabado es de Zapata Goyán, ¿no? Y el otro es de Enrique Estrada Bello, fundador de la Sociedad de Artistas Plásticos Santafesinos. O sea, fíjense la relación íntima que hay entre distintas disciplinas, distintas especialidades. No eran campos autónomos y separados. Nuevamente la mujer, el río, los cabellos, los meandros. Pasa a la próxima. Y acá me encontré con algo maravilloso, que es uno de los colaboradores de la revista Paraná, era el pintor Juan Naranjo, padre de Rubén Naranjo. ¿Lo conocen? Ah, entonces tengo que mostrarle este maravilloso río, que es el libro, no, la anterior, el libro Paraná, Pariente del Mar, que editó Juan Naranjo, pintor, editor y militante por los derechos humanos y fundador de la famosa Vigil, eso sí la conocen, ¿no? Que fue fundada en el 66 y publicó a Urondo, a Saer y a Juan L. Esto se publica en el 73, reuniendo geógrafos, hidrólogos, botánicos, zoólogos, técnicos en energía, escritores, pintores. Ahí invita, por ejemplo, a Adolfo Prieto, el padre de Martín Prieto, que escribe la expresión literaria y la visión plástica del Paraná. La visión plástica solo se muestra en cuadros, ahora vamos a mostrar todavía, ¿no? Pero lo que es muy interesante es que antes del de Prieto aparecen los trabajos del río, el nutriero, el jangadero, el pescador, pasa a la próxima. Y también es la primera vez que yo veo los grupos, a mí no me gusta decir originarios, pero ya no sé cómo decirlo, que todavía vivían a la vera del río, ¿no? En este caso, como dije, de una mujer mocoví fumando una pipa de caña, como ven las mujeres fumaban, y un asadito toba de pescado. Pasa a la próxima. Prieto dice una cosa fantástica porque dice que el Paraná fue dividido del Río de la Plata, que es un estuario, muy tardíamente, por razones políticas, ¿no? Nosotros somos la ciudad de Buenos Aires, es el estuario del Plata, que es como un mar, y a partir del delta del Paraná, para arriba, ese es el Paraná. Pero además de esto, que es muy interesante, termina el artículo con Juan L. Ortiz y dice algo fantástico que caracteriza, estábamos hablando con Javier, la idea, el espíritu de las generaciones que lo siguen. Dice que Juan L. dice sobre un paisaje, habla sobre un paisaje fluvial, dice Prieto, que cruza amor, fraternidad social, escozor metafísico y placer sensorial, encontrando en el espacio abierto entre las aristas del paisaje una relación profunda entre las cosas y los hombres. Veamos qué pintores acompañaban esto, se las vamos a pasar rápido, ¿no? Con esta cosa de Ortiz. Yo no sé cuánto conocen ustedes, yo voy a dejar esto para que lo miren en detalle. Hay muchos que yo ni siquiera conocía cuando me acercaron el libro en el 2010. Pasa la próxima. Y la próxima. Estos son los más viejos, estamos hablando de los años 20 con el Paraná Viejo y la serie del Arenal. Pasa la próxima. Y mi favorito, Ricardo Supisiche. Ahí está. Ah, está bien. Ahí estamos a Ricardo Supisiche. Pasa la próxima, que también es Supisiche. Y fíjense cómo los tonos, a mí lo que me encanta son estos tonos dorados, rosas, etcétera, como si el mismo barrio brillara. Les puse después una de, pasa la próxima,
de Rubén Naranjo, que muy humilde decidió no poner ninguna de sus imágenes en el libro. Pasa la próxima, y la de la famosa poesía de Juan L. Ortiz, que supongo que la recitan todos los chicos acá, Rosa y Dorada la Ribera, Rosa y Dorada. Pasa la próxima. Hay algunos que no eran figurativos, amados por Saer, como por ejemplo, acá lo tenemos, a Espino, a Fernando Espino, donde dicen se transparente el lugar fluvial, se evoca el lugar fluvial, por eso les traje esos dos. Y Saer ilustró la tapa de Palo y Hueso, le pidió a Espino, que lo admiraba muchísimo, uno de sus dibujos, y arriba hay un libro en que escriben Saer, Gola y Padeletti sobre la pintura de Espino, ¿no? Que había sido alumno de Supisiche, por otro lado. Ahora bien, pasa la próxima. Esto no se acaba, ¿no? Va a ser, podríamos decir, retomado más adelante. Hay un corte muy grande, como se imaginarán, en la época de la dictadura, Sierra de Gil, muchos emigran, etcétera, etcétera, pero siguen las amistades a lo lejos, y ya, por ejemplo, en este caso, Saer, que era muy amigo de Renzi, escribe primero un muy lindo libro con él, un libro de autor, Pinturas de Renzi, escritos de Saer, y va a ilustrar todas sus tapas después de la temprana muerte de Renzi con pinturas de Renzi. Pasa la próxima, no me quiero olvidar de una última revista. Ahí está. El Lagrimal Trifurca, ¿la conocen? Bueno, esta me viene para Rosario, está perfecto. Esta es de los Gandolfo, es una revista que también fue cerrada, salió del 68 al 73, es rosarina, ¿no? Gandolfo estaba radicado en Rosario, pero era cordobés, fíjense los viajes, ¿no?, de todo el mundo. Su hijo va a vivir entre Rosario, Buenos Aires y Montevideo, ¿no? Y la ilustra arriba el hijo de 14 años, que es Sergio Kern, pero en realidad es Sergio Gandolfo, era una revista muy artesanal. Y abajo tenemos a la tapa ilustrada por Kern, el más grande de los grandes, Fontana Rosa, cuando empieza la caricatura, la historieta, etcétera, a tener un lugar importante en el tema del arte. ¿Pasa la próxima? ¿Cómo no voy a hablar del tema del cine?, me dirán ustedes. Acá es una lástima que Marilyn Contardi y Hugo Beseiro no podían venir, pero empezamos con el cine documentalista de Santa Fe, Birri, acá Birri en Los Inundados, con los alumnos del cine en forma bastante amateur, un grupito de amigos, como te contaban el otro día, Marilyn, era totalmente improvisado todo, y hacen Los Inundados sobre un cuento de Mateo Bosch llamado dentro del libro Santa Fe, mi país. Pasa la próxima. Varias películas que salieron de ahí más tarde, como la de Nicolás Sarkis, hechas con guiones de Saer, Patricio Coll, ¿no? Pasa la próxima. Marilyn Contardi hizo una película que habría que ver y hay que reconocer, que es un homenaje a Juan L. Ortiz. Al costado está Beseiro
filmando Nadie Nada Nunca. Se dan cuenta cómo la relación entre los poetas, los literatos, Marilyn Contardi es poeta, es absolutamente íntima, ¿no? Acá aparece la imagen. Pasa la próxima. No quiero dejar de mostrar en la época de exilios, pero aún así, en el caso de Hugo Santiago, Muchnik es porteño, muy amigo de Saer, pero Saer hace el guión de Las veredas de Saturno y fíjense en ese fotograma que les traje. Casa de primer exilio, a ver, espérate que no veo, reencarnada en otro que dejo. O sea, uno lleva la casa adentro, también en el exilio. ¿Qué pasaba con Buenos Aires? Y ustedes dirán, ¿qué pasaba con la arquitectura? Porque Martín Prieto tiene una idea que es muy interesante, que hacia fines de los años 50, en el gobierno de Silvestre Beñi, se reunieron muchísimos intelectuales y pintores y artistas, ¿no? Que, con un impulso muy grande, esto lo recuerda Saer también, y en un momento también van arquitectos a la universidad. La universidad pasa a tener un lugar central, la universidad en Rosario y en Santa Fe. Muchos iban y venían todo el tiempo. Está el Perindongui, entre los historiadores, por ejemplo, más conocido, está Adolfo Prieto, que vuelve, Ramón Alcalde, los Viñas, ¿no? Paco Urondo. Pero en arquitectura van, sí, pasa la próxima, dos personajes importantísimos, de altísima calidad, pero que no se enganchan en absoluto con la trama local, con la trama santafesina, como sí lo hicieron los intelectuales que mencioné antes. Ellos son los directores, Juan Manuel Portagaray y Jorge Ferrari Ardoy, que organizan la Escuela de Arquitectura y Planeamiento de la UNL. Pero, ¿qué hacen? Llegan, echan a todos, y los alumnos tienen que volver a dar examen a ver si son dignos de seguir la carrera. Se dan cuenta, aterrizan como aerolitos. Y como aerolitos es la idea que tienen ellos de cómo tiene que relacionarse la arquitectura con el paisaje. Fíjense, uno, Ferrari Ardoy estaba haciendo el plano austral con Le Corbusier, ¿no? Bajo una idea de Le Corbusier que pasó casi en avión, podríamos decir, por encima del río. El río que parece una gelatina, dice Saer, viniendo en avión. Y el otro es Amancio Williams. Portagaray estuvo con él. No estoy hablando de la calidad de estos trabajos, que es excepcional, sino de la relación distanciada que tienen con ese río. Pasa la próxima. También Le Corbusier, nuevamente, cuando pasa literalmente en avión por encima del Paraná, él tiene las dos versiones. En el poema del ángulo recto, que es del 47 al 56, ya está recopilando su experiencia, habla de la ley del meandro. ¿Qué significa? A él esos meandros del Paraná no le gustan un pepino, y los relaciona ¿con qué? Con una mujer. Una mujer, el pescado, tirada en el piso. Y mientras que, dice, de todas maneras, el río con su impulso, uno piensa en la canalización del río o en la hidrovía, trácate, la línea recta va a triunfar sobre los meandros. Porque este es el ser humano, tiene el horizonte detrás, está parado sobre la tierra con sus dos pies. Esta idea bastante dudosa de Le Corbusier pasaba, pero fue muy bien interpretada, pasa a la próxima, por obviamente todos sus alumnos. Fíjense el río, ese es el río de Austral, ¿no? Un plano rojo. Y acá puse uno muy lindo que es de Lewis Carroll, que es la carta del océano, la casa del Snark, vacío. Pero un vacío neutro, un espacio extendido que no dice absolutamente nada. Pasa a la próxima. Estos eran muy cercanos al grupo de arte concreto Invención,
que deliberadamente liberaba, decían ellos, la creación artística de las limitaciones externas, o sea, no iban a reproducir absolutamente nada, y es el momento en que entra la palabra espacio, desplazando totalmente la idea de lugar, la idea de paisaje, que tenía ciertos aires decimonónicos, y toda referencia exterior, no solo de la arquitectura, sino también del arte. Pasa a la próxima. Me dirán ustedes si yo escribí sobre esto, o sea que no me voy a parar demasiado. ¿Y qué pasa con el Riachuelo? ¿Qué pasa con la escuela del Riachuelo, podríamos decir, que es tan distinta? La odiaban desde los años 20 aquellos pintores modernos. La revista Martín Fierro no los podían ver. Y les cito una cosa de Previch, arquitecto. El señor Quinquela Martín debería seguir el camino que le indicamos y no nos tiene que afligir con esos tristes telones solianos empastados con el barrio del Riachuelo y donde campea la visión más miserable de la realidad. Esto es lo que pensaba Previch de esto. Se dan cuenta que hay mundos totalmente distintos en Buenos Aires que no se van a cruzar jamás. Pasa a la próxima. Yo me pregunté si no había alguna cosa, ese odio, ese rechazo por el agua, si no hay una cosa anterior, pensando que efectivamente el agua puede destruir con las inundaciones, destruir la coherencia, destruir la memoria, que tenemos una de Clorindo Testa, Mi barrio se inundó, es muy interesante, que va disolviendo a la ciudad, y abajo una foto que sacó un fotógrafo que vive en España en este momento, Andrés Loazó, que el río tirando abajo un cementerio. Acuérdense de Adolf Loos, la tumba y el monumento, eso es arquitectura, porque ante la tumba nosotros podemos decir, alguien vivió aquí, y acá no podemos decir nada. Pasen la próxima. Pero da la casualidad que estamos sobre el agua. Entonces tenemos que pensar y aprender a vivir sobre el agua. Estos 3 mapas son muy interesantes porque ya vuelven a mostrar cómo desde muy temprano, por ejemplo, acá está Ruy Díaz de Guzmán, la Argentina, hace un mapa que no es escalar, pero es mucho más expresivo que los mapas posteriores políticos, que el río es una tirita, así que no se entiende qué es. El otro lo hizo Jorge Silvetti para mostrar esta red de ríos que va a ocupar toda una zona sudamericana, y lo otro es, no sé si hay algún hidrólogo acá, pero es de la famosa Ofelia Tuchneider, que en 2011 logra que sea aceptado la idea del famoso acuífero guaraní, que es el tercero más grande del mundo, con lo cual estamos literalmente viviendo sobre el agua, que hay que salvar, por cierto, ¿no? Del acuífero. Pasa a la próxima. Eso de que el río rompe la memoria no es tan cierto porque, por ejemplo, protegió a Santa Fe, la Vieja, de... están encontrando cosas fantásticas, ¿no? En este momento los arqueólogos hablan de que los humedales protegen también todo esto. Y fíjense esa hermosísima foto ahí arriba, que todos los canales dejan su marca en el territorio, ¿no? Canales viejos, nuevos, hechos por el hombre, no hechos por el hombre, ríos que se secan, o sea, vemos eso. Y entonces acá se me ocurrió una cosa, canales. ¿De dónde viene la palabra? Árabe. De ahí pasa España. Canat en árabe quiere decir el viaje del agua. Esta es una hermosa exposición que en el siglo 9 DC venían desde el siglo 10 antes de Cristo haciendo canales, pero en el 9 después de Cristo tenemos ese hermoso esquema de canales o canat. Pasa a la próxima. Este viaje también es el viaje de las palabras.
recuerden, vamos así en tándem nosotros, recuerden ese artista que iba viajando con las palabras. En este caso, Antonio Guasch, en el diccionario castellano-guaraní, muestra cómo venían bajando los guaraníes desde la Amazonia, los tupí guaraníes, porque es la misma familia lingüística, hasta llegar al Río de la Plata, cómo las palabras se fueron sin duda transformando, se fueron separando, pero por eso los jesuitas la eligieron, junto con otros, como el náhuatl o el quechua, como lengua general, porque todo el mundo lo entendía, es como el inglés de la época. Pasa la próxima, en América, ¿no? Y acá me pregunté lo siguiente, ¿qué pasa? ¿Qué pasaba en la arquitectura argentina para las cuales nosotros, ese río, bueno, uno puede asomarse, pero es una especie de vacío, pero neutro? Juan L., creo que el único viaje que hizo fue a China. Épocas, imagínense ustedes, muy revolucionarias. Se va a China sin hablar chino, no sé cómo hizo y cómo se las arregló, pero trajo un montón de poemas chinos traducidos y él mismo se inspiró en eso. Por supuesto, no estaba este problema en el caso de la pintura, que es maravillosa y en el cual el vacío juega un papel tan fuerte como lo lleno. Dije, acá hay algo. Pasa la próxima. En la anterior estaba un libro que les recomiendo de François Chen, que se llama Vacío y Plenitud. El vacío es pleno también. Y acá tenemos unas cosas hermosísimas de Juan L. Ortiz, muy conocidas. O las figuras del cariño, donde ellas llueve en mi corazón y llueve en el Yangtze. Y abajo, según Juan L., mi yo hubo comprender recién en Sauce, recién en Pekín, ¿no? Uno puede pensar, y tal vez Juan L. terminó de comprender su río después de ese largo viaje. Abajo les dejé una de Sung Dong Po del 1100, mis bambúes son bambúes nacidos en mi corazón y no de esos que los ojos tan solo miran de afuera. Antes de pintar un bambú, has de dejarlo crecer dentro de ti. Pasa a la próxima. Y ahí en que empecé a ver quién de la arquitectura de los litorales había trabajado con el vacío. Y acá voy a ir redondeando y vamos a volver al principio. Eso que yo estaba. Nosotros, así como nos enteramos que en Rosario había un grupo R recién en el 91, venían charlando desde hacía mucho tiempo, pero Pancho Lier nos lo llevó a Buenos Aires, los expuso, y empezamos a entrar en los debates que ellos promovían y en el rescate, casi podríamos decir, de ciertos arquitectos de los cuales nosotros no habíamos oído jamás. Uno de ellos, Jorge Scrimaglio, ¿no? Acá, fíjense cómo Scrimaglio trabaja los vacíos y los llenos de una forma que no es simplemente la ventana, la puerta o el vidrio corrido. Ni siquiera solo abro la ventana para ver el paisaje. No, porque según como sea ese, comillas, agujero, como sea ese marco, vamos a ver de forma distinta el paisaje. Pasa a la próxima. Es muy lindo lo que dice Gerardo sobre esta casa de Scrimaglio. Es una ruina, dice. ¿Y a qué puede aspirar más un arquitecto que tener una ruina? Y efectivamente las ruinas eran los que punteaban el paisaje clásico, las que le daban un sentido especial. Esa arquitectura que estaba en relación con la naturaleza, pero que permitía darle un sentido en las pinturas de paisaje y también mirar a través de ellas, ¿no? Sentarse, mirar a través, sin las cuales la naturaleza sería un perpetuo moverse sobre sí misma. Acá sí tenemos, alguien vivió acá.
Pasa a la próxima, acá está el grupo R nuevamente, una mesa de amigos y acá vemos la sociabilidad de rosarina, santafesina, etcétera, todos juntándose en algún lugar. Pasa a la próxima. Solo voy a mostrar dos porque ya si no se me va a hacer muy larga, pero supongo que a todos ellos ustedes lo conocen bien, de Marcelo Villafañe y Rafael Iglesias, que ya no están más con nosotros, pero que también, sobre todo Marcelo Villafañe, que va a publicar una revista sobre Escrimayo que va a llegar a nosotros. Fíjense cómo trabajan los llenos, los vacíos, el agua, el detalle con materiales tal vez toscos del lugar, no importa. Pasa a la próxima. Termino entonces con, creo que sí, ya estoy terminando, por suerte para ustedes, 3 faltan. Esta es de Gerardo Caballero, la famosa Casa Infinita. Parece que Venecia los tiene, como a los rosarinos los tiene abonados, ojo, o a los santafesinos en general. Efectivamente, acá tenemos la Casa Infinita de la Bienal de Venecia, en donde el tema del patio es un tema central. Hay una cosa que Gerardo me dijo con respecto a qué, yo le digo, ¿qué aprendiste vos, ¿no? en Saer? Lo que aprendí es que las cosas próximas, las pequeñas cosas, son fundamentales, pueden adquirir otra dimensión, ¿no? Tendría que haber mostrado acá también el Paseo del Caminante, pero acá tenemos ese pequeño banco, ¿no? Que yo la conocí, esa obra justamente, fue la de las primeras que Pancho Liernur expuso en Buenos Aires, y por supuesto la otra hace mención del Centro Cultural de Bohigas, que yo no resto en absoluto la importancia que haya tenido Bohigas en este impulso que se le dio. Pasa a la próxima. Acá tenemos a Javier Mendiondo, entonces, con el famoso vértigo horizontal, ¿no? Pero está Javier, Federico Cairoli, Francisco Garrido y Pablo Anciluti armando esta exposición que tuvo un impacto grandísimo en todos nosotros. Y yo me preguntaba si la lectura de Saer, sobre todo de Ríos sin orillas, que hay todo un capítulo dedicado a tópico tras tópico de cómo se veía la Pampa, ¿no?, por estos viajeros que recorrieron desde el siglo XIX hasta el siglo XX. También junto con Paulo Ricci, hijo de Jorge Ricci, dramaturgo y actor, también santafesino, llevaron a cabo las caminatas Saer, además de ir a Pergamino a presentar también en la jornada Saer, un trabajo sobre Saer. Las caminatas por la ciudad a mí me parece fantástica, porque como ustedes saben, el paisaje no es solo vista, también es olfato, también es gusto, también es tacto, ¿no? Es todos los sentidos puestos ahí. Y entonces alguien que pasea, ¿no?, por los lugares en que se pasó Saer, aunque pasee turísticamente, no me importa, siente cosas que después, cuando lo vuelve a leer, cuando deja de ser, como decía Beatriz Arlo, una ciudad literaria y pasa a ser una ciudad real, se entiende más cuál es el sentido que le quiso dar Saer a las cosas. Pasa a la próxima. No quiero dejar de mencionar que los montevideanos y los rosarinos piensan que hay una relación íntima entre ambos, ¿no?, que Rosario y Buenos Aires son mucho más cercanos que Montevideo y Rosario y Montevideo son mucho más cercanos que Montevideo y Buenos Aires. Y acá les traje algunas imágenes que, para los que conocen Montevideo, fíjense que la relación con el río, que ellos le dicen mar, pero es totalmente distinta, ¿no? Y ahí está Petrona Viera, que es una de mis favoritas, planista
pero que no deja, y que con los niños jugando. Acá tenemos el tema de la infancia, que tenemos que pensar mucho, si no habría que hacer también una política activa de formación de la infancia, y el Ex Libris de Mauricio Craboto. Sí, nuestra cultura es occidental, ¿saben? Pero no está fundada en la tierra, está fundada en el agua. La última nada más. Y nos vamos, sí, Astor, sí. Nos vamos a tocar el tango, Astor. Este maravilloso libro que editó la editorial Espacio Santafesino, dirigida por Pedro Cantini, cuando era ministra de Cultura de Chiqui González, que consiguiendo estas imágenes que se tenían solo salpicadas acá allá y con muy baja definición, de Florian Pauke, mostrando la importancia del agua en aquellos grupos indígenas que vivían, ¿no?, sobre el río Paraná. Los jesuitas no se bañaban nunca y por supuesto entonces no sabían nadar. Los indios obviamente que sí. Y esta, la última, me encantó, porque cuando uno la mira dice, son chicos jugando. No, son hombres, mujeres y niños jugando, tirándose como un tobogán al agua, porque trabajaban poco tiempo. ¿Ves, Mirta? Pensá, tenemos que arreglarnos así después de jubiladas. Y jugaban todos juntos con el agua. Bueno, nada más. Pero bueno, agradecer sinceramente por la profundidad de las presentaciones, la verdad, realmente muy interesante. Tenemos la idea de hacer un pequeño intercambio, o sea que si tienen alguna pregunta la van pensando mientras yo arranco con una. Queda flotando algo que dijiste ayer, Graciela, y algo que también planteaste hoy de alguna manera, que es que quizá no tenemos que anclarnos en un concepto de identidad, sino de afectividad, sociabilidad. Me parece muy interesante, pero no lo entiendo bien. Me gustaría que lo pudieras reforzar un poquitito. Hay una metodología de... Bueno, es que a mí una cosa que me molestaba mucho en el tema de la identidad es que refiere en general a la idea europea de identidad, que es tierra y sangre. Mis antepasados nacieron aquí, y acá no me saca nadie, ¿no? Y los extranjeros que vienen se van, cosa que en este momento es más importante que nunca. En los nazis tenían una frase que es Blut und Boden, o sea, sangre y tierra, ¿no? Entonces yo digo, ¿y qué pasa con los que no? Tierra no. No solo porque hay ríos, pero el río tiene mucho que ver, porque el viaje va, vuelve, etcétera, etcétera. Rosario tenía el 70% de inmigrantes a fines del siglo pasado. Los apellidos, dice Saer en un lugar lindísimo, ve unos chicos jugando con un caballo y su madre, ¿no? Son morochitos y dice, seguramente tienen sangre india. Pero quién sabe, dice, seguro que le pregunto el apellido y capaz que es polaco, italiano, sirio-libanés, ¿no? Él también es morochito, digo, se confunde fácilmente. Entonces yo quería evitar esto, por eso los ríos en viaje de barro, mezclados, nosotros tenemos que trabajar con eso, que dan una sociabilidad mezclada también, ¿no? No separada. Por eso también es muy importante lo que decía Mirta antes. Tenemos que hablar entre disciplinas, tenemos que tratar de entendernos. Esto es fundamental.
Esto es fundamental. Chicos que vienen de derecho, pero van a mirar el arte. En este momento el arte está bajo ataque, la cultura está bajo ataque. Piensan que no sirve para nada, que es una especie de barniz por encima de cosas importantes que no se sabe cuál es, porque al INTA también lo están cerrando, o sea, pero esto ya venía de antes, la idea que la cosa es las cosas, sobre todo técnicas, ¿no? Ni siquiera las matemáticas básicas, no. Entonces, contra esto tenemos que discutir. Hay libros fantásticos en este momento de matemáticos, por ejemplo, Carlo Rovelli, ¿lo conocen? Es un físico cuántico que escribió para todo público, se los recomiendo. Empieza cada capítulo en uno que se llama El orden del tiempo, con una cita de Horacio, me refiero a Horacio. Es un tipo que se formó en lenguas clásicas y después se hizo, y dice, lo más importante es la imaginación. Y para eso te pasa citando todo el tiempo a Virgilio, a Horacio, a Dante, etc. Entonces, hay una relación íntima entre esta imaginación que es tan importante para las técnicas, para las ciencias y para las humanidades, y este campo cultural que yo les acabo de mostrar, para que se desarrolle. Por eso saco identidad y digo afectos, amistad, o como decía una cosa más, Beatriz Sarlo, la política de Saer en la literatura de Saer es una política de amistad. Sí, sobre todo porque hay como una demanda y una necesidad de amojonar la arquitectura argentina, la arquitectura rosarina, la arquitectura sudamericana, la arquitectura paulista, la arquitectura asunceña, y la verdad que es muy difícil. En otros debates se ha también planteado esta cuestión de que hay arquitectura. Claro, las naciones son muy tardías y la nuestra es más tardía. Y, por ejemplo, entre Montevideo, Buenos Aires, Rosario, hay cruces todo el tiempo. Todo el tiempo. Bien. Supongo que alguna pregunta quizás pueda surgir de alguno. Claro, pero eso iba a decir, pero tenemos hay una metodología de la afectividad, esos sándwiches nos van a ayudar. Yo antes de eso, simplemente, porque algunas cosas las damos por hecho, pero tenemos personas muy jóvenes en nuestro auditorio que cuando pasamos de largo algunas cuestiones, como la vigil, no sabemos de qué estamos hablando, o como Paraná Rangá. Me gustaría, porque vos en una publicación de la CEPAU, que probablemente no te acuerdes, pusiste la arquitectura es omnívora, se alimenta de todo. Quizás vos no te acuerdes, pero nosotros lo usamos mucho. Lo usamos mucho y Paraná Rangá fue un alimento de múltiples nutrientes y que muchos no sabemos qué fue. Si lo podrías contar. Sí, pídanle además al Centro Cultural de España, que tiene un montón de libros todavía de eso. Desde el mismo colegio le pueden pedir. Nosotros, con Martín Prieto, justamente, un poeta, yo, arquitecta e historiadora. Bueno, che, Graciela, vos que escribiste sobre el riachuelo, ¿qué te parece esta idea? Le digo, bueno, fantástica, pero tiene que ser un viaje interdisciplinario. Tenemos que poner juntos en ese viaje río arriba a de hidrólogos, ingenieros, arquitectos, pintores, cineastas, poetas, de todo lo que empezamos a hacer bueno, terminamos éramos como 40, ¿no? Pero porque había becarios, 40 no llegamos a ser, de 30, digamos, arriba del barco, musicólogos, esto fue realmente directores de orquesta, fue realmente un viaje fantástico. Cada noche nos reuníamos y hablábamos y todo el mundo opinaba, y durante el día mirábamos, filmábamos, sacábamos fotos, bueno, nos íbamos bajando
en distintos lugares. En Santa Fe paramos. En algunos lugares no podíamos parar porque el río depende, cuando a veces no se puede, no puede entrar en un catamarán, tiene que ser un barco especial además. Entonces, eso que después derivó en este libro, para nosotros fue un alimento excepcional, y hablábamos el otro día, tenemos que volver a hacerlo, tenemos que volver a organizar algo así, ¿no? Entre todos, porque realmente ya pasaron muchos años, esta fue en 2010, o sea, estamos en el 25, entonces aparecieron nuevas problemáticas, aparecieron nuevos problemas que merecería que lo discutiéramos, justamente, lo discutíamos a la noche comiendo sanguchitos. Bueno, entonces muchas gracias a todos y a las panelistas. Así que bueno, ahora compartimos un momento. Muchas gracias.